Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y en nuestra sección de podcast contamos con Robin. Es compañero de la zona de Cataluña y vamos a tratar el tema de reformas de importancia en ciclomotores. Además, Robin ya ha participado en otros canales de entrevistas, tanto en Permiso para Clave, así como en La Senda del Romano. Ambos canales de podcast recomendados por parte de ITEPOL. Pero antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, que es compartir la entrevista en redes sociales, así como comentarla, ya que así nos ayudará a llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Robin. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues nada, por parte de ITEPOL, darte las gracias por compartir tu tiempo y sobre todo tus amplios conocimientos que vas a poder transmitir a nuestros oyentes. Antes de nada, tenemos con nosotros a Robin, es compañero de la zona de Cataluña, que ya ha participado en varios podcasts, sobre todo con Permiso para Clave. De aquí un saludo a Pedro. También en un canal que hemos conocido recientemente gracias a Robin, de La Senda del Romano, que está bastante bien, tiene mucha información y es de agradecer también el trabajo que hace Leto. Así que un saludo también para él. Y bueno, hoy vamos a hablar con Robin de reformas, sobre todo en materia de ciclomotores. Pero bueno, antes de entrar en materia, una presentación para aquellos que no te conozcan. Pues encantados, yo soy Robin, voy a usar este seudónimo por un tema de seguridad personal, ya todo el mundo lo entiende. Yo soy policía local de la área metropolitana de Barcelona y ya voy para 16 años de sudor y lágrimas en la calle. Yo en mi caso soy un fan del tema tráfico. De hecho, en el podcast de formación policial La Senda del Romano, la sección que yo hago es información de tráfico, porque es una gran herramienta para poder combatir delitos desde el inicio de una intervención que empieza por ejemplo, una infracción de tráfico. Y aunque el saber no ocupa lugar, pues al interés mío empecé a formarme en estos temas y mira, aquí me tienes al final. Pues nada, es que la verdad lo que has dicho es bastante usual que por un semáforo en rojo que lo tienes parado al conductor de al lado y que no te queda mirando, ya te genera duda de algo puede pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en la temática y primero, ¿qué sería una reforma y si sería lo mismo que una modificación o hay diferencia? Bueno, pues si hablamos de las reformas de importancia de un vehículo, tanto ya sea un ciclomotor, un camión o un turismo, pues las reformas de importancia, como bien nos dice el Real Decreto 636 de 1988, o sea, esto ya ha pasado un poco de tiempo, las reformas de importancia serían básicamente la modificación o sustitución de cualquier pieza efectuada a un vehículo que no estaría incluida en sus homologaciones o que no constaría en la propia ficha de la ITV. Sobre todo es importante que cualquier modificación de importancia, reforma que se haga un vehículo afectaría a sus características fundamentales del vehículo, o sea, que sea más alto, más bajo, cambia la velocidad y al final esto lo que hace es modificar las condiciones de seguridad que están reglamentariamente definidas y que constan en la misma ficha técnica del propio vehículo. Lo normal, cuando vamos patrullando así de forma visual, pues puede ver en un ciclomotor que le falta el espejo, que no lleva ni el obligatorio, la matrícula, que está inclinada más de la cuenta, no se ve bien, el tubo de escape. ¿Cuáles serían esas modificaciones o reformas más habituales? Bueno, en el caso de los ciclomotores, que es una de las cosas que observamos todos en nuestros municipios, lo que más se ve, o visualmente destaca más, son la modificación de tubos de escape, los cilindros del propio vehículo o los carburadores. Desde el cambiar el tubo entero a coger un tubo de serie, abrirlo, eliminar los sistemas que hacen que no haga, o sea, los silenciadores, y volver a montar la carcasa, que al final es un tema de puro atrecho. A partir de aquí, lo que también vemos mucho son
los tuneos de retrovisores y, por ejemplo, los cambios de matrícula, las de modificaciones de matrícula de los tamaños. Que eso se ve mucho en ciclomotores, pero las matrículas estas pequeñitas que se ven mucho solo son aptas para motos de trial y en campo. No se puede circular por entorno urbano o interurbano con ese tipo de matrículas. Pero bueno, una cosa que quería comentar también en este caso es que no es lo mismo hacer una modificación de un tubo de escape, se cambia un tubo de escape por otro, que hacer una reforma de importancia del sistema de expulsión de gases, que en este caso sería, por ejemplo, el tubo que sale del motor, que pasa por el catalizador y acaba en el tubo de escape, modificar su recorrido por un tema estético o un tema de querer ganar potencia. Si hacemos este tipo de modificaciones, primero que eso tenía que pasar por un ingeniero y tenía que pasar por la ITV para legalizar eso, pero al final lo que nos importa es que este tipo de modificaciones puede afectar a la seguridad del propio motor y del propio usuario, ya que todas las estabilizaciones están con el tubo de serie, no con ese tubo que hemos puesto nosotros que no sabemos dónde ha salido. Y de forma visual, ese cilindro se podría tener en cuenta que ha sido modificado. Sí, perfectamente. Además, la inmensa mayoría de las modificaciones y reformas de importancia de un vehículo externamente se ven. Ya sean porque sea un tuneo, o sea, que sea el propio usuario que lo modifica por un tema estético, o porque vemos cosas raras. O sea, vemos un tubo colgando o cosas que no se acaban de cuadrar. Si no, hay un truco muy fácil que es, si yo delante mío tengo una SH125 modelo X y veo que algo me falla, pues cojo San Google, busco el modelo, busco imágenes y me saldrá la moto de serie. Y ahí podemos comparar. Ahí queda dicho ese consejo. Has hablado también del tema de los cilindros. Sabemos que en ciclomotores es hasta 50. Si vemos que un ciclomotor tiene una cilindrada superior y no tuviera el permiso de la clase A1 o A2, ¿se podría denunciar por este motivo? Sí, pero bueno, es una pregunta complicada. En este caso, los ciclomotores no pueden superar los 45 km por hora o 4 kilovatios de potencia. Claro, eso queda muy bien decirlo, pero luego en la calle demostrarlo es otro tema. ¿Cuándo podríamos nosotros detectar este tipo de infracción? Pues porque vamos circulando a 45 km por hora y nos adelanta un ciclómetro a 60. Eso es, bueno, es un indicio clarísimo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Yo, en mi caso, lo que haría sería, al sospechar de esta modificación y no poder comprobarlo, porque al final me sería, en el momento, muy difícil determinar qué ha modificado el usuario o si ha modificado, por ejemplo, entero el motor. Si yo no veo que las piezas estén mal puestas o hay algún tipo de modificación, porque a ver, todos no podemos ser diestros en mecánica de motos. Yo en mi caso, pues no soy muy diestro en mecánica de motos, ya lo aviso. Lo que yo recomendaría hacer es inmovilizo el vehículo y me lo llevo con grúa posteriormente a peritar a la ITV. Y la ITV, donde vaya, me dará un informe técnico diciéndome la potencia del vehículo. A partir de ahí, si supera los 4 kilovatios, con lo cual ya pasaría a ser una 125, se denunciaría al usuario por conducir con un carné. Bueno, serían varias denuncias. Primero, conducir con un carné que no lo habilita, si solo posee el Alfa Mike. Y luego, obviamente, las denuncias del vehículo de realizar modificaciones de importancia si le están homologado. Lo que podamos ver, pues se plasma en papel, se denuncia. Y en mi caso también soy partidario de la ITV extraordinaria, que eso es una gran herramienta que tenemos. Sí, ahora un poquito más adelante hablaremos tanto de la inmovilización que has comentado como de la ITV extraordinaria. Entiendo que todas estas infracciones, si no recuerdo mal, sería el artículo 7 del reglamento de vehículos, y sería conveniente añadir un reportaje fotográfico y un anexo para tráfico. Siempre es mejor hacer un informe nosotros juntando fotografías y explicando lo que hemos visto. Pues al final el señor que va a llegar
la persona que va a hacer la instrucción de la sanción, si le mandamos una foto de la moto y nada más, no va a entender lo que tiene delante. Entonces tenemos que hacer preferiblemente un informe o la propia de hacer constar que circulando el vehículo policial a 45 kilómetros por hora, el vehículo encontrándose dentro de del plazo de la inspección técnica de vehículos tal y cual, nos ha superado un vehículo con una velocidad normal a la vía de unos 60 kilómetros por hora, bien explicado. Y ya con esto y el informe técnico de la ITV, la denuncia se tramita sí o sí. Perfecto. Ahora vamos a hablar también de otra pieza que lleva ciclomotores, que sería la sonda Lambda, si no se lo he pronunciado bien. Retirarla se podría considerar como una reforma. Bueno, para los que no lo sepan, si quieres explicar primero qué es la sonda Lambda. Bueno, la sonda Lambda es básicamente una sonda que está en el interior de los cilindros, no sé si lo explico bien, perdón, que lo que hace es regular la inyección de aire y de carburante del propio vehículo. El modificar electrónicamente o retirar dicha sonda, pues primero que es muy complicado de detectar, porque esto no está a la vista del usuario. Y segundo, que lo que provoca es un aumento del rendimiento, por ejemplo, del motor. O sea, ganar cilindrada, ganar potencia o, bueno, descompensarle el equilibrio de aire y carburante. ¿Qué pasaría con esto? ¿Es una reforma de importancia? Sí. Porque estoy modificando las características técnicas del vehículo y estoy provocando bajo mi punto de vista, como agente de la autoridad en el tráfico, un riesgo al resto de usuarios. Es más, te explicaré un caso. La casa BMW tiene unas motos de gran potencia que se han utilizado, se utilizan varios cuerpos de policía. Hubo una casa de BMW que cedió varias motocicletas a un cuerpo policial para que las probaran. Pues, bueno, tema de los rentings de vehículos y tal y cual, bueno, pues hacen unas pruebas, siempre se hacen unas pruebas de vehículos, del vehículo que entrará y saldrá, pues, bueno. El tema es que electrónicamente modificaron las sondas lambda de dichos vehículos para ganar potencia. Cosa que provocó que en una intervención que una de estas motocicletas modificadas fue en persecución de un vehículo, el motor hizo deflagración, causando además lesiones a la gente que llevaba la motocicleta. ¿Por qué? Porque la propia casa, en sus informes y sus análisis de cuando hacen un producto, pues ya habían tenido en cuenta ese exceso de potencia podía provocar una reacción en cadena que hiciera detonar el motor y tal y cual. Con lo cual, es una reforma de importancia y además crea riesgo. El problema será detectarlo. Y si nosotros teníamos la sospecha o vemos un cable colgando al mirar un capó de un coche y podemos entender que es la sonda lambda, pues tocará hacer igualmente, o sea, trasladar ese vehículo a una inspección técnica de vehículos para hacer un peritaje, porque es complicado demostrar este tipo de infracciones. Bueno, ya tenemos ahí faena para nuestros oyentes, ¿no? De indagar un poquito más sobre la sonda lambda, de qué sería y dónde poder localizarla. Como bien has dicho antes, los ciclomotores, y más ahora en esta época más estival, la mayoría suelen ser conducidos sobre todo por adolescentes. Muchos de ellos compran recambios, espejos que quedan mejores y demás, a través de páginas chinas, a través de, bueno, pues AliExpress, ¿no? Por ejemplo. ¿Estarían homologadas, ya que has empezado la entrevista con el tema de la homologación? ¿Valdrían en esos ciclomotores? En principio, no. Cuando compramos un vehículo, nos vienen con todas las piezas homologadas. La homologación, saber si una pieza está homologada o no, es muy sencillo. Todas las partes y piezas de cualquiera de nuestros vehículos, en algún rincón y con relieve, veremos una E de Europa y al lado un número, dentro de un círculo. Esta E es de Europa y el número es el país que ha hecho la homologación. En principio, a nivel de vehículos, cualquier homologación europea vale para el resto de Estados miembros.
En el caso de España es el E-Eco 9. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo tengo un vehículo y le quiero modificar... Voy a explicarlo como se tendría que hacer bien. Yo tengo un vehículo y quiero modificar los retrovisores o el tubo de escape. Me compro la pieza está homologada, ¿vale? Voy al mecánico, pues lo tendría que hacer un mecánico, por favor. Bueno, todos somos muy manitas, lo dejamos ahí. Cojo, quito la pieza X, le pongo mi pieza. Lo que tendría que hacer siguiente a esto es irme a la ITV, a la Inspección Técnica de Vehículos, a hacer constar en la ficha técnica del vehículo que he hecho esa reforma de importancia. Que en la propia ficha técnica nos pondría vehículo tal, se modifica con retrovisores X, número de serie tal, homologación número tal. Porque cada homologación tiene un número propio. ¿Vale? Esto ya lo gestiona el Ministerio de Industria. Claro, así está bien hecho. ¿Qué nos encontramos nosotros? Ciudadano que va en un ciclomotor, hace mucho ruido, manca un retrovisor, bueno, ha hecho una infracción, lo paramos. Nos encontramos, pues eso, retrovisores sin la de homologación, obviamente ninguno ha pasado por la Inspección Técnica de Vehículos a actualizar las modificaciones del vehículo y si tenemos suerte la pieza está homologada o no, que ese es otro tema. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? En nuestro caso, bueno, si a criterio de la gente esa modificación crea peligro, pongamos que se ha cambiado el retrovisor y solo lleva un retrovisor que es muy pequeño, o sea, si es circular menos de un radio de 7,5 centímetros, o por ejemplo es uno que he visto últimamente recientemente, que son retrovisores rectangulares, perfectamente rectangulares, cuando ese tipo de forma no tendría que ser, tendría que ser como una forma como de C. Pero bueno. Y lo lleva colgando roto, que no está fijo, con lo cual al circular no puedes realmente ver lo que tienes detrás. ¿Qué tocaría hacer en este caso? Hay un riesgo para el resto de usuarios que nosotros vemos que es tácito. No es una suposición, yo creo, podría ser, no. Este retrovisor no funciona, este retrovisor crea peligro para el usuario y para el resto de usuarios. Yo en este caso inmovilizaría, propuesta de ITV extraordinaria y denuncia por realizar modificaciones de importancia sin haber pasado por la ITV, por la Inspección Técnica de Vehículos. Que conste que hay los reglamentos de los catálogos de sanciones de los diferentes servicios de tráfico ya contemplan sanciones como modificar un tubo de escape o tenerlo dañado. No es una reforma de importancia lo suficientemente, digamos, destacable como para mandar un vehículo a una ITV extraordinaria, pero es una forma, digamos, de combatir esos míticos usuarios que van a todo trapo por nuestros municipios a 260 decibelios en el tubo de escape. Ahí lo dejo. Exacto, ahí lo dejas. Vale, entonces entiendo que en tema de la inmovilización, todo aquello que consideremos que pueda, esa modificación, reforma, que pueda afectar a la seguridad vial, que fuese un peligro, podría quedar automáticamente inmovilizado, ¿no? Sí, en el caso lo inmovilizaríamos y el usuario solo podría mover ese vehículo con una grúa. No podría circular. Otra cosa es que nosotros lo inmovilicemos, el señor pega con una grúa, lo enganche, lo saque del depósito X y a las 2 calles se suba al vehículo. Bueno, se arriesga a más sanciones. Lo que sí que, si le proponemos a ITV extraordinaria, pero ya, si quieres te explico bien cómo funciona la ITV extraordinaria, dispondría de 15 días para poder solventar todos esos problemas. Pero bueno, luego lo comento. Vale, pues nada, si quieres lo podemos comentar ya. ¿Cómo se haría ese trámite, ¿no?, de proposición de la ITV extraordinaria? Bueno, en mi caso tengo un acta específica. Obviamente cada cuerpo tiene todas sus actas y demás, sino un acta genérica de cualquier cuerpo se puede utilizar, en la cual yo lo que hago constar es qué modificaciones o daños presenta el vehículo, porque entendemos que no solo son modificaciones, sino daños. Te pongo un ejemplo. Si yo he tenido un accidente y el morro de mi coche parece salido de la película Mad Max, o sea, lleno de pinchos, de cristales rotos, con un cadáver de una mofeta enganchada encima, y lo espinoso y demás, pues puede ser que a mi criterio eso pueda generar un cierto peligro para el resto de usuarios.
¿vale? Pues en este caso, con que yo veo un peligro, levanto un acta, hago constar ese peligro, ese riesgo. El vehículo no consta, no tiene retrovisores, el vehículo tiene aristas cortantes, que se llama, de términos jurídicos aristas cortantes, no sé, cosas que he hecho. Al vehículo de 4 ruedas le falta la rueda posterior derecha. O sea, cosas que dices, ¿en serio? Sí, o sea, cosas muy raras. O sea, pues todo esto lo plasmo en un acta, el vehículo queda inmovilizado, se le entrega copia a la persona y con esa acta la persona puede ir directamente a la ITV, preferiblemente con grúa, después de pasar por el taller. Además, está estipulado que las inspecciones técnicas no cobran una ITV entera, te cobran solo una parte de la ITV para realizar este tipo de gestiones. Y una vez pasado todo esto, pues el coche circula. Entonces, anteriormente, ahora ya no, por una directriz interna del Servicio Catalán de Tráfico no lo hacemos, pero antes interveníamos en los permisos de circulación. Y así te garantizabas que la persona vendría luego a comisaría para poder verificar que la reparación se había realizado. Pasa que hacía unos años que por directriz en mi caso, el Servicio Catalán de Tránsito, en el resto de España, la Dirección General de Tráfico, que ya no se hace. Que conste que cuando levantamos un acta por inspección, o sea, de propuesta de inspección extraordinaria de un vehículo, si el usuario no le viene en gana presentarse a dicha inspección técnica extraordinaria, pasados 15 días la propia Dirección General de Tráfico lo requerirá. Y si continúan las mismas, se le prescribirá el permiso de circulación. O sea, digamos, una baja temporal. Le harían de baja temporal como hacían antes, cuando se denunciaba por ITV y no iba al tiempo, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años de oficio tráfico te lo ponía de baja temporal. Sí, seguramente. No, por suerte no me he encontrado el caso. O sea, todas las que he hecho, y he hecho bastantes, todas al final han, bueno, o dado de baja el vehículo por los daños o han pasado la ITV extraordinaria. Pero sí, seguramente el tráfico nos propondría, bueno, modificaría el estatus del vehículo a baja temporal o en función del acta que nosotros hagamos, si tiene realmente muchísimos daños, podría incluso dar de baja el vehículo por un tema de peligro. Pero eso ya es un tema que instruiría los técnicos de la DGT. Vale, entonces recapitulamos el tema de la inspección extraordinaria. Vemos un vehículo que tiene modificaciones, algún tipo de reforma que pueda afectar a la seguridad vial. Se procede a su inmovilización, se realizaría un informe con un reportaje fotográfico que se remitiría a la Jefatura Provincial de Tráfico. Tendría un plazo de 15 días para venir con grúa, llevarlo al taller, subsanar y posteriormente ir a la ITV, y una vez que esté aprobada, ese vehículo ya podría circular. ¿Sería correcto, así? siempre y cuando pase la inspección técnica favorablemente. Perfecto. Que esa es otra. Ahora lo que sí que el usuario se denunciaría por las múltiples reformas de importancia. Exacto. Y lo digo porque cada sanción sobre el catálogo de infracciones, realizar una reforma de importancia puede conllevar una sanción de 200 euros, pero es por cada una de las modificaciones. Si ahora vemos un coche tuning que, por ejemplo, tiene el alerón, ha puesto un alerón detrás, ha puesto un faldón delante, ha puesto un faldón detrás, ha modificado el color de las luces de posición, que esto lo he visto también. Ha colocado una hilera de luces LED alrededor del vehículo, cosa que eso modifica distrae la conducción. Ha modificado el ancho de rueda del vehículo, ha modificado los amortidores, y todo esto no está reflejado en la inspección, en la ficha técnica del propio vehículo. Estamos hablando que la broma le puede salir al señor por entre 2.000 y 6.000 euros. Sí, además el tema de ruedas es una denuncia por cada rueda. Correcto. Aparte que arréglalo, modifica el vehículo como estaba, pasa la ITV y que en esos 15 días no lo vea otra vez circulando. Exacto. Si no volvemos a casilla de salida y volvemos a repetir. Sí, no, hay algunos hobbies que son caros, pueden salir caros.
Así, si me permites, en una de las entrevistas que te hicieron en las que colaboras con Leto, en la senda del Romano, comentabas una infracción que mucha gente desconoce, que es el tema de la denegatoria en tráfico. Si no recuerdo mal, es el 32 del Reglamento General de Vehículos. ¿Podrías explicarlo así a grosso modo? ¿Qué sería una denegatoria? ¿La denegatoria por el tema de un fallecimiento o porque no tienes el permiso de circulación por el adquiriente y demás? Hay mucha gente que la desconoce. Sí, bueno, una de las problemáticas que a veces nos encontramos es que hay titulares de vehículos que están fallecidos. O están fallecidos o el vehículo se ha hecho un cambio de nombre, que han pasado 2 meses y el titular actual no ha querido realizar la gestión. En estos casos, en la DGT acostumbran a salir unas denegatorias. Nosotros vemos en nuestra base de datos el acceso a la DGT de determinado vehículo y en exposiciones, en observaciones, nos saldrá una pestañita que pondrá denegatoria, titular fallecido con fecha X, número de registro tal. En este caso, cuando un titular fallece, todos ya sabemos que cuando fallece un titular nada es fácil y mucho menos los trámites administrativos. O sea, yo incluso puedo entender que si el plazo son 90 días, si el titular en el día 91 está realizando los trámites y me demuestra que está en el plazo de tramitación de los trámites, pues voy a intentar dar un poco mi brazo a torcer. Pero la realidad me dice que los vehículos que yo me he encontrado en este caso son gente que los titulares están fallecidos desde hace 2, 3, 4 y 6 años. Eso es lo que me he encontrado yo. ¿Qué ocurre? Tenemos 90 días para hacer el cambio de nombre con el titular actual. Si no se da el caso, se tendría que inmovilizar el vehículo y denunciar por el artículo de hecho tuviera el 32.4. 32.6 el del fallecimiento. ¿Qué pasa? DGT o Servicio Catalán de Tráfico, en mi caso, prefiere que no inmovilicemos por inmovilizar. En este caso, lo que les interesa es identificar al conductor. Yo procedo a la inmovilización de varios vehículos de este tipo porque estoy haciendo... un caso real. En la fiesta mayor de mi municipio estábamos retirando vehículos de una calle porque tenían de un descampado, mejor dicho, para plantar la feria de la propia fiesta mayor. Y uno de los vehículos que retiramos, titular fallecido hacía 6 años. Y era un vehículo que se movía, no se había abandonado. Pues este vehículo se fue al depósito por infracción y yo lo inmovilicé allí hasta que apareciera el titular, el conductor. Cuando apareció me entrevisté con él. Me intentó no, es que no he tenido tiempo, es que claro, es que 7 años no me da tiempo para hacer nada. Yo entendí su explicación muy bien, le dije, perfecto, tenga usted la documentación del vehículo, entre a buscarla, me hace usted el trámite, cuando me venga usted con el permiso de circulación actualizado, le dejaré retirar el vehículo. En este caso, en menos de 24 horas el coche había salido del depósito. En caso que nosotros tengamos una actuación de una infracción de tráfico, el vehículo está circulando y nuestra sala nos informa que, me lo invento, Alfa 1, el vehículo titular fallecido en fecha tal, confirme conductor. Vale, pues yo levantaría la denuncia por el artículo que hemos dicho, haciendo constar que el conductor, es el señor X y a poder ser la relación familiar que tenía con el propio titular. Porque al igual nos dice, no, es que yo le he comprado el coche al hijo del fallecido. Bueno, pues yo lo hago constar y luego ya el instructor de la infracción ya hará lo que tenga que hacer. Sí, exacto. Además, este tipo de denegatorias, si no recuerdo mal, es dentro de las pestañas de la EGT, de General, Taller, ITV, etcétera, pero bien en la pestaña de administrativos. Y además es que estos usuarios, estos conductores, si le ponen algún tipo de denuncia de velocidad en el que no se le para en el momento, así como el impuesto de vehículos de tracción mecánica, no los pagan, porque además luego los ves en el historial y no los han pagado durante ese tiempo. Legislativamente, la ley de seguridad vial y la legislación en general de estos temas nos dice que no se puede imputar una sanción administrativa o una sanción penal a una persona fallecida. Exacto, por eso. Con lo cual, si salta, por eso nos encontramos tantos casos de gente que no hace la modificación del titular porque pues ya voy con el coche y si me voy si me voy de Valencia a Sevilla de vacaciones
y me pilla en 20 radares, total no me va a llegar ni una. Exacto. Pero claro, cuidado que cuando se identifica el conductor nos van a empezar a notificar las sanciones de los últimos 6 meses. Pues eso, hay que O sea tenerlo que... en cuenta. Para nuestros oyentes, si no lo sabían, el artículo 32 del Reglamento General de Vehículos. Bastante usual, este tipo de denegatoria, sobre todo en aquellas personas, seguramente la mayoría sepan de quién hablo, que se dedican a la compraventa de una forma no muy lícita. ¿Vale? Seguro que no se entiende. Bueno, Robin, Sí. para ir finalizando, te voy a decir que si quieres añadir algo más, pero antes que no se me olvide que uno de los primeros entrevistas que te escuchamos a ti fue un análisis de los atentados de Barcelona, que todos recordamos y que pondremos a notas del pie. Además, es un análisis anterior al documental que hicieron hace poquito en una plataforma y está bastante bien documentado. Es por si quieres comentar algo al efecto sobre esa entrevista. Sí. Bueno, ahora un par de años, en mi primera colaboración con el podcast La Biblioteca de la Historia, yo ya había hecho más podcasts, pero fue mi primer podcast largo, hice un análisis, seguí todo el juicio del atentado de Barcelona. Aparte, a mí el atentado de Barcelona, como bien comenté en el podcast, me pilló trabajando. O sea, yo estaba trabajando a 10 minutos en coche de la Rambla cuando me dijeron por la emisora que, ojo, que acaba de haber un atentado y no sabemos lo que está pasando. Bueno, pasado un año del atentado así, me puse como meta hacer hice un análisis hablando con agentes que habían estado allí, explicando mi propia experiencia desde el punto de vista policial lo que pasó en el atentado de Barcelona, el atentado de Cambrils, que recordemos acabó con con 17 muertos y creo que unos 140 heridos de diferente gravedad. Pero bueno, también tengo que decir que he visto el documental que comentabas de una plataforma y la verdad que me gustó bastante, estaba muy bien hecho y se notaba que se habían documentado mucho. Obviamente yo no dispongo de los recursos de poder entrevistar a depende de quién para hacer un podcast. Pero bueno, estoy muy satisfecho de ese podcast y recomiendo encarecidamente a quien tenga interés en el tema pues que lo escuche. Sí, además lo dejaremos en la nota del pie para que puedan acceder. Es bastante recomendable. Y nada, por último, si quieres algo más que añadir a nuestros oyentes. Bueno, comentar que a través de vosotros y Tepol estoy preparando unas formaciones de temas del tema que nos ocupa, de reformas de importancia, y también he hecho alguna formación de temas de falsedad documental y demás, que si todo va bien lo plasmaremos en algún curso y invito a todo el mundo que pueda tener interés en que se forme. Formarse en nuestro trabajo es muy importante y más con gente como vosotros y Tepol que sin ánimo de lucro os deslomáis aquí para que todo el mundo pueda ampliar su fondo de mira en el tema laboral. Pues nada, perfecto, lo tendremos en cuenta, seguiremos trabajando para extender la formación y nada, seguro, la verdad es que es un tema de tráfico, ya lo hablábamos antes en el previo, es una materia bastante enriquecedora y aquellos que nos dedicamos sobre todo a la materia específica, a la función de vigilancia y control del tráfico, viene muy bien todo este tipo de consejos. Así que nada, Robin, por parte de ITEPOL, muchas gracias por tu tiempo y por dar toda esta información. Así que nada, ¿te quieres despedir de los siguientes? Pues sí, pues muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros. Espero que los oyentes que nos escuchen, que sean del gremio, pues tengan interés y no se cohíban en mostrar interés para formarse mejor. Y todos los que están opositando o tienen interés en entrar en el mundillo policial, pues que se empapen de formación y con todo conocimiento es bueno. Y cualquier dato que en nuestra vida personal pueda no ser relevante, a nivel policial siempre le encontraremos una utilidad. Exacto, esa es la actitud. Ah, por cierto, dejaremos también en notas del pie el enlace en Twitter, ese @del_besor de Robin para que lo puedan tener. ¿Vale? Pues nada, un saludo y nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.